Una vez que empiece el evento, no se permitirán salidas o entradas de personas por cuestión de seguridad. Les pedimos poner en silencio sus celulares y no utilizarlos durante el evento. Somos un colegio que pertenece a la comunidad judía de México, la cual está conformada por 40,000 judíos. El judaísmo no solo es una religión, es una cultura llena de tradiciones, costumbres y creencias, donde la religión es parte de un estilo de vida. Sin importar el grado de religiosidad, todos somos parte de un mismo pueblo, que se organiza en diferentes comunidades según la proveniencia de sus antepasados. Son estas costumbres y tradiciones las que nos han mantenido unidos a través de más de 3,000 años de historia, narrada en nuestro libro sagrado, la Torá, la cual contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. El hebreo es el idioma de nuestros rezos y el que nos identifica como judíos alrededor del mundo. Israel representa nuestra patria espiritual y México, la nación a la que orgullosamente pertenecemos. En Olamí Ort, nuestra visión es formar jóvenes con visión global, identidad judía, sentido de pertenencia y unión comunitaria, quienes a través del reconocimiento de la centralidad del Estado de Israel, amor a México y pasión por el aprendizaje, desarrollen su potencial y trasciendan como seres humanos de bien, responsables, comprometidos y partícipes del futuro de la humanidad. Nuestros valores nos dan una pauta de comportamiento y nos definen como individuos y como comunidad. Empatía, integridad, gratitud, resiliencia, hermandad, iniciativa, tikkun olam, compromiso, educar para trascender, impact through education, Jinuj Lahaim. Buenos días. En nombre del colegio Olamí Ort y de nuestro director general, el More Avi Meir, quiero dar la más cordial bienvenida a los alumnos, maestros y directores de los colegios invitados, al ingeniero Mario Nizan, presidente del patronato de nuestro colegio, a los demás miembros del patronato, a directores, maestros y estudiantes de Olamí Ort, así como a todos los miembros de universidades e instituciones comunitarias que nos acompañan. El día de hoy nos honran con su presencia los excelentísimos embajadores: señora Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel; señor Pietro Pifaretti, embajador de Suiza; señor Soltán Nemet, embajador de Hungría; señora Elizabeth Kera, embajadora de Austria; señor Santiago Wins Arnaval, embajador de Uruguay; señora Milena Ivanova, embajadora de Bulgaria; señora Agnieszka Fryderychowicz Tekieli, embajadora de Polonia; señora Susana Goshko, embajadora del Reino Unido; señor Clemens von Goetz, embajador de Alemania; señora Yvonne Reiters, embajadora adjunta de Países Bajos. Bienvenidos todos. Es un honor poder contar con su presencia en este evento. Bruhim Habayim Lekulam. El día de hoy nos hemos reunido para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha proclamada oficialmente en el 2005 por las Naciones Unidas para preservar la memoria de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Este año se cumplen 80 años desde aquel 27 de enero de 1945, en el que las tropas del ejército soviético liberaron Auschwitz-Birkenau, el mayor y más atroz de los campos de concentración y exterminio construidos por el régimen nazi. Hoy, todos nosotros portamos una insignia amarilla con una estrella David en el centro, la cual solía ser un distintivo para discriminar a los judíos. Pero desde hace unos años, el Museo Polin de Historia de los Judíos Polacos ha transformado esta estrella de David en una flor, un narciso amarillo. Esta flor se ha convertido en el símbolo del recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia. Portando este símbolo en nuestro pecho, demostremos, hoy y siempre, nuestro compromiso con la búsqueda de la justicia, la dignidad humana, la lucha contra el antisemitismo y el odio en todas sus formas. Pero sobre todo, recordemos el coraje y el heroísmo de todos aquellos que marcaron la historia de la humanidad con su resiliencia, como lo hizo nuestra invitada de honor del día de hoy. Para dar inicio formal al evento,
Le pido al público presente ponerse de pie para entonar el himno de México. Solicito a la señora Inat Kranz-Neger, embajadora de Israel en México, suba al escenario a compartir unas palabras. Mis colegas del cuerpo diplomático, excelentísimos embajadores y embajadoras, señor Pietro Pifaretti, embajador de Suiza, y su esposa Rosita Pérez Pifaretti, señor Zoltán Nemet, embajador de Hungría, señora Elizabeth Kerer, embajadora de Austria, señor Santiago Wins-Arnaval, embajador de Uruguay, señora Milena Ivanova, embajadora de Bulgaria, señora Agnieszka Friedrichowicz Tekieli, embajadora de Polonia, señor Clemens von Goetz, embajador de Alemania, señora Yvonne Reuters, embajadora adjunta del Reino de los Países Bajos. Estimado maestro Avi Meir, director general del Colegio Ortolamí, ingeniero Mario Nissan, presidente del patronato del Colegio Ortolamí, doctor David Sarfati, presidente del Consejo, señor Yoshua Mizrahi, presidente de la Fundación, señora Gisa Alterbein, sobreviviente del Holocausto, estimados miembros del patronato, Consejo y Fundación del Colegio Ortolamí, escuelas y universidades, instituciones invitadas, maestras y maestros, alumnas y alumnos, amigos todos. Estamos reunidos hoy para conmemorar el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, establecido por las Naciones Unidas en 2005, la fecha de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz, el 27 de enero de 1945. Hoy, 80 años después de la liberación de Auschwitz, nos reunimos no solo para recordar el sufrimiento, sino también para reafirmar el legado de resistencia y resiliencia de aquellos que sobrevivieron. Aquel 27 de enero de 1945, las fuerzas aliadas liberaron Auschwitz, pero para el pueblo judío la liberación fue amarga. La victoria sobre la Alemania nazi fue recibida con un sentimiento de vacío y desolación, pues aquellos que sobrevivieron a la Shoah encontraron que el costo humano había sido irreparable. El pueblo judío fue devastado. 6 millones de personas, una tercera parte de la población judía mundial, fue aniquilada. Aquellos que lograron sobrevivir, dispersados por Europa, enfrentaron la difícil tarea de construir sus vidas. En este contexto, la historia de los sobrevivientes del Holocausto es una historia de lucha y de resurgir de las cenizas. La resistencia no solo fue física, sino también moral. Como lo expresó uno de los sobrevivientes, Zvi Gil, en el Manifiesto de los Sobrevivientes. Deseamos extraer del horror, grabado en nuestra carne, un mensaje positivo para nuestro pueblo y el mundo. Un mensaje de humanidad, de decencia y dignidad humana. Hoy, la memoria del Holocausto también debe guiarnos a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos.
el 7 de octubre de 2023, otro ataque de odio y barbarie golpeó el pueblo judío. El terrorismo de Hamás desató una masacre, cegando vidas inocentes y sumiendo a las familias en un dolor indescriptible. Lamentablemente, también despertó una ola de antisemitismo y odio en muchos lugares del mundo. Para Josef Weiner, quien sobrevivió al holocausto nazi y falleció el mes pasado a la edad de 97 años, la pesadilla regresó. El ataque del 7 de octubre le recordó la oscuridad de los tiempos pasados. Así lo describió en sus propias palabras. Escapé de las llamas de las bestias nazis, pero toda mi familia fue consumida por ese infierno. Arrancado de mis raíces profundas, construí un monumento con piedras de basalto, un homenaje a los que se perdieron. Al borde del colapso, ahogándome en la desesperación, me aferré a la tierra de Israel y me planté en Sion. Me casé con Aviva y juntos criamos a 2 hijos maravillosos, Ofer y Nurit. Ofer y su esposa Michal nos bendijeron con 4 nietos en el kibbutz Kfar Aza. Nurit y su esposo Miki nos dieron 6 más. Observé cómo el árbol genealógico de mi familia echaba raíces y florecía en el suelo de nuestra patria. Pero entonces, sin previo aviso, el 7 de octubre de 2023, el mal atacó de nuevo. La pesadilla regresó. Fuego, cenizas, la matanza de vidas inocentes. Mi amado nieto Yahav, el más cercano a mi corazón, fue asesinado mientras protegía a su esposa Shaili y a su hija recién nacida Shaya. Y mi preciosa nieta Adar, junto con su esposo Itai, fueron brutalmente asesinados mientras protegían a sus gemelos de 10 meses, Roy y Guy. Una vez más me siento agotado, ahogándome en el dolor. Esta vez no me queda tierra a la que aferrarme. A pesar de este sufrimiento, la historia de los sobrevivientes nos ofrece un mensaje de esperanza. Después de la Shoah, el Holocausto, el pueblo judío se levantó, fundó un hogar en la tierra de Israel y logró establecer una nación próspera, vibrante y fuerte. Israel, nuestra patria, ha sido un faro de esperanza y resiliencia. Hoy, 80 años después de la liberación de Auschwitz, Israel continúa siendo un símbolo de la tenacidad del pueblo judío y de su determinación para prosperar, aún ante los desafíos más graves. Aunque hoy, como ayer, existen quienes desean erradicar nuestra existencia, nos mantenemos firmes. Nuestra fortaleza no solo reside en nuestras instituciones, sino también en nuestra unidad y en nuestra fe en el futuro. La historia del pueblo judío no es una historia de victimización, sino una de resiliencia, de un pueblo que a pesar de los horrores sigue adelante, reconstruyendo, creando y prosperando. Hoy recordamos a las víctimas del Holocausto, pero también celebramos la vida y la fuerza del pueblo judío, que a pesar de la adversidad sigue adelante. Israel es un testamento a la voluntad de no ser vencidos. El pueblo de Israel vive. Am Israel Chai. A continuación, cedo la palabra al Moré Avi Meir, director general de nuestra institución. Boker Tov, buenos días. Bienvenidos a todos. Permítame tomar un viaje pequeño del tiempo y creo que ustedes van a imaginar, especialmente los niños que tienen imaginación muy grande, las palabras que voy a decir. La fecha es 27 de enero, año 45. Lugar, Polonia. Estado de clima, menos de 20 grados. Y es el final de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de las alianzas avanzan en Polonia y liberan los campos de los nazis. El Ejército Rojo abre las puertas de una fábrica de muertos y la pregunta es si ellos liberaron este campo, porque allá no estaban ni guardias, porque escaparon, ni los nazis que estaban allá. Pero los prisioneros no salieron. No dieron cuenta que las puertas ya están libres, hasta que no avisaron a ellos que están libres.
y de todas las esquinas salieron restos de seres humanos. Y caminaron y vieron y no crearon que están libres. Quiero relacionarlo a un valor judío que es uno de los más importantes en nuestra cultura judía. Es Pidyon Shvuim, es liberar las personas que están en cautivo. Este valor es la más importante, pero basa de un valor de la sagrado de la vida. Y hace miles de años, antes que todos los líderes de liberación apareció un pastor que vino del desierto al imperio de Egipto y exigió de la gran faraón liberar a su pueblo. Hoy, como pueblo, exigimos y pedimos la misma cosa: liberar los israelíes si están en la mano de los Hamas. Rezamos que mañana van a liberar 4 y va a empezar un proceso de paz y tranquilidad en la zona. Gracias.
En este evento rendiremos un tributo especial a la vida de una mujer judía sobreviviente del Holocausto, quien fue rescatada del gueto de Varsovia, escondida dentro de una maleta cuando era apenas una bebé. En este relato se entrelaza el sufrimiento de la víctima y el heroísmo de quien la acogió y la cuidó, criándola como si fuera parte de su propia familia, abriéndole las puertas de su hogar y de su corazón. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la señora Shisa Alterbein y de su hija Deborah Goldfarb, quienes nos acompañan desde Uruguay para compartir esta gran historia de vida llena de resiliencia y bondad, que nos inspira a ser mejores seres humanos y a rendir un homenaje a todas las familias que fueron separadas y martirizadas durante el Holocausto. En palabras de Elie Wiesel, si decidimos contar la historia es porque quisimos que el mundo sea un mundo mejor. El antisemitismo es el punto de partida para tratar de comprender la tragedia que representó el Holocausto en la vida judía. Una de las comunidades que más impacto tuvo en este periodo fue la de Polonia, país en donde nacieron la señora Shisa y sus padres. Vida judía en Polonia. Hace 800 años, Polonia fue conocida por su tolerancia religiosa, convirtiéndose en el hogar de la comunidad judía más grande y vibrante de Europa. Este paraíso judío, que se caracterizó por ser un centro cultural, religioso e intelectual, se desvaneció a partir de 1795, cuando el país perdió su independencia y los judíos fueron sometidos a leyes antisemitas y pogromos o brotes de violencia masiva en su contra. Cuando Polonia recuperó su independencia en 1918, más de 3 millones de judíos vivían en el país. Aunque algunos prosperaron como comerciantes y banqueros e incluso formaron parte de la lucha por la independencia polaca, la mayoría sufría pobreza extrema, viviendo en pequeñas aldeas o shtetls en yiddish, trabajando como artesanos y pequeños comerciantes. En 1939, con la invasión alemana, los judíos fueron confinados en guetos. El más grande de toda Europa fue el de Varsovia, donde vivían en condiciones inhumanas. Las raciones de alimentos eran mínimas y las enfermedades proliferaban. A pesar de esto, surgieron esfuerzos por parte de los judíos para mantener la vida cultural y educativa, como clases clandestinas y actividades artísticas. Paralelamente, los nazis implementaron el genocidio sistemático de los judíos. A partir de 1941, millones fueron deportados a campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor. En abril de 1943, los judíos del gueto organizaron un levantamiento armado contra los nazis, el primero de su tipo en la Europa ocupada. Aunque el levantamiento fue aplastado, representó un acto de resistencia heroica. Posteriormente, en agosto de 1944, el levantamiento de Varsovia, liderado por la resistencia polaca, también fue brutalmente reprimido, resultando en la destrucción total de la ciudad. Al final de la guerra, de los 3.3 millones de judíos polacos, solo el 15%, unos 380,000, sobrevivieron. Polonia, que albergó a los judíos durante más de 800 años, vio a su población judía casi aniquilada por la maquinaria nazi. La mayoría emigró, dejando una comunidad hasta hoy en día de tan solo 8,000 judíos, quienes aún conservan sus tradiciones y costumbres. Tengo el honor de invitar a la señora Shisa Alterbein a subir al escenario, quien compartirá su historia de sobrevivencia por medio de una entrevista realizada por Yael Siman, doctora en Ciencias Políticas y académica de tiempo completo del Departamento de Sociales de la Universidad Iberoamericana, a quien agradecemos profundamente su profesionalismo y dedicación para que este evento fuera posible. Querida Shisa, es un honor para mí estar contigo hoy en este evento tan significativo en el Colegio Olami Ort. Agradezco al colegio por esta invitación. Muchas gracias por venir desde tan lejos para compartirnos tu historia. Para iniciar, me gustaría preguntarte sobre tus padres biológicos. Por ejemplo, ¿quiénes eran? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿A qué se dedicaban antes de la guerra? ¿Y qué pasó con ellos durante el Holocausto? En primer lugar,
quiero agradecer al equipo docente del Instituto Olami Ort por darme el privilegio de estar hoy acá frente a este acto tan importante y además es muy importante para mi propia vida. Muchas gracias a todos ustedes. En segundo lugar, la respuesta sobre mis padres biológicos. Ellos nacieron y vivieron en Varsovia. Toda su familia se desarrolló en Varsovia. Ella se llamaba Eduarda Gertrud, él se llamaba Alterbein. Era un matrimonio muy joven cuando empezó la guerra y su vida fue desgraciadamente familiar muy corta, y cuando los nazis invadieron Polonia y crearon el llamado gueto de Varsovia, fueron trasladados inmediatamente adentro de esos muros. En ese contexto, yo nací dentro del gueto en noviembre de 1940. ¿Y qué pasó con tus padres? Mis padres tuvieron un trágico destino. Mi madre fue enviada a campo de concentración de Treblinka y mi padre a Auschwitz. Pero previo a ese pasaje, ellos se dieron cuenta que la vida de ellos era muy corta y quisieron por lo menos que yo viviera. Y hicieron todo lo posible para que eso ocurra. Cuéntanos un poco cómo tomaron esa decisión y cómo hicieron para intentar que tú sobrevivieras. La decisión lo tomaron contra su propia vida, sabiendo cuál era su destino y protegiéndome a mí. Y se contactaron con las distintas organizaciones que existían en ese momento, que se dedicaban a salvar a bebés y pequeños niños del gueto para trasladarlos a hogares cristianos polacos que ya estaban asignados para que puedan seguir viviendo y protegerlos. Esa fue la decisión de mis padres. Tenemos una fotografía de Irena Sendler, integrante de la organización Sebota, pero tú nos has platicado en ocasiones anteriores que se requería casi una aldea completa, ¿no?, para realizar estas acciones de salvataje. Claro, se conoce a través de la historia la organización Sebota o Irena Sendler, la famosa enfermera, pero hay que aclarar que esos son las cabezas de las organizaciones, pero hay todo un equipo alrededor que sin ello no es posible el salvataje, y consiste en los choferes de los autos o de los camiones que trasladan a los bebés o niños a esos hogares ya asignados. Se debe también tener en cuenta el papel de los sacerdotes católicos que hacían los papeles falsos para darle visibilidad a esos pequeños criaturas, y también los hogares que ya estaban organizados y que se sabían a dónde iban a parar esos pequeños niños, entre ellos yo, que ya estaba muy enferma. Muchas gracias, Gisa. Bueno, pues tú fuiste sacada del gueto y entregada a la familia Schlonzak, quien se convirtió en tu familia adoptiva durante el Holocausto. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta familia? ¿Cuántos hijos tenían? ¿A qué se dedicaban los padres? ¿Qué dijeron sobre ti cuando llegaste a este hogar? ¿Y si tenías tú un nombre falso?
yo siempre lo menciono, dentro de mi historia de vida, trágica como de cada sobreviviente, tuve una gran suerte de poder estar dentro de un hogar privilegiado, dentro de un hogar humanista con grandes valores, un hogar no pudiente. Era la señora Agnieszka y el señor Joseph Schlonzak. Ella era ama de casa, él era conductor de tranvía. Era un matrimonio con 6 hijos, de los cuales la mayor, Danuta Galkova, era un ser muy especial. Cuando yo ingresé a ese hogar, ella tenía 17 años. De día se dedicaba a cuidarme y de noche era ni más ni menos que una guerrillera que estaba dentro del arma Craiova. Solamente su padre conocía su vida, porque como ellos vivían en un edificio de apartamentos y sus hermanos menores jugaban con los vecinos, tenían miedo que sin querer eso se publique y ahí peligraban sus vidas. Tú dijiste que era una familia humanista. Uno se pregunta por qué ayudaba a la gente si incurrían tales riesgos. ¿Conocían acaso a tus padres? ¿Tenían amistades judías? ¿O qué crees tú que fue lo que los motivó a hacer una acción como esta? No conozco si conocían a mis padres, pero sí sé que el mismo barrio donde vivían, que era en Praga, tenían mucha, y que había mucha sociedad judía ahí, había mucho intercambio cultural y ellos tenían muchos amigos judíos. Y para decirte un rasgo de Joseph Schlonzak, cuando él iba a su trabajo como chofer de tranvía, su señora le ponía en el cinturón bolsas de harina en todo el cinturón, y cuando él llegaba cerca del gueto de Varsovia, él los tiraba a través de los muros para que los judíos que vivíamos ahí adentro pudiéramos hacer un poco de comida. Eso te define la personalidad de la persona. Muchas gracias, Risa. Y cuéntanos qué pasó con él. ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Él, como todos sabemos, los nazis tomaban a los polacos arios como una raza inferior. Y era muy común que durante la noche o durante el día hacían razias y llevaban a toda la gente que encontraban en la calle. En una de esas razias, desgraciadamente, se llevaron a mi padre adoptivo, del cual nunca más volvió. Después nos enteramos que fue llevado al campo de concentración de Flossenbürg, donde a los 15 días falleció por los trabajos pesados. Gracias, Risa. Cuando eras aún muy pequeña y no sabías dónde estaba tu padre porque se lo habían llevado, como ahora nos relataste, y no volvió a casa, le escribiste una carta muy dulce y conmovedora. Tú eras muy pequeñita. Vamos a verla en este video. Querido papá, ¿cuándo vas a venir a casa? Tu hija te extraña mucho. Toda nuestra familia llora para que tú, papito, regreses. Papito mío, querido, volvé lo más rápido que puedas. Te manda besos toda la familia y tu chiquita. Ya nos platicaste un poco sobre Danusha, esta gran mujer. Sin embargo, me gustaría preguntarte un poco más, lo que luego te contaron, por supuesto, pero ¿qué hacías con ella? ¿Cómo te cuidaba? O algo más que tú quisieras decir acerca de Danusha,
Hay que mencionar que esta era una familia polaca católica. Danuta Galkova, más comúnmente llamada Danusha, fue mi hermana mayor, pero más que eso, fue una heroína nacional polaca, fue un espejo para mi vida. Ella luchó, de día ella me cuidaba y de noche luchaba. Al principio, como tenía 17 años, solo le permitieron hacer el trabajo de enfermería en el frente. Después, cuando ya fue mayor de 18 años, ya empuñó las armas y luchó en la resistencia polaca contra los nazis. Y además tenía muchos amigos judíos y era amiga de Ari Wilner, de los muchachos de Mordejai Anilevich. Se intercambiaban armas por debajo de las cloacas y eran para mí un ser único y bien valorado por Polonia, bien homenajeado como heroína nacional, a quien yo admiro, y en general a toda su familia, desde mis padres adoptivos, o sea, sus padres, hasta sus hijos y sus nietos. Es una familia que cualquiera de los presentes quisieran que fuera su familia biológica. Muchas gracias, Gisa. En el siguiente video, Danusha habla sobre lo que recuerda de ti cuando vivías con ella. Vamos a verlo. Tak, ja z nią chodziłam na spacery, na sanki. I ona normalnie żyła tak jak moje młodsze rodzeństwo. Także w ogóle dla otoczenia, dla sąsiadów to była normalna rzecz. No jest dziecko, które wychodzi na spacer, bawi się, jak jest śnieg, to chodzi na sanki, to znaczy jest wożona z sankami. Także to było normalne życie, to nie było ukrywanie dziecka. Doszła do wniosku, że musi zawiadomić organizacje żydowskie, że Stefcia się uchowała, nazywała się Gizella Arterwaj, może się znajdzie rodzina. No i znalazła się jej ciotka, rodzona siostra jej mamy, z wujkiem i ze swoją córką. I oni szybko, no mama musiała oddać, chociaż to było wielka tragedia dla wszystkich, bo wszyscy ją bardzo kochali. Cuando terminó la guerra, Gisa, tu familia adoptiva buscó a tu familia biológica. Solo habían sobrevivido tus tíos maternos y tu prima, quienes habían estado escondidos durante el Holocausto. Tus tíos decidieron llevarte con ellos a Uruguay. ¿Cómo se convirtió Uruguay en tu destino de vida? En primer lugar, quiero hacer mención a las distintas formas en que los judíos estuvimos escondidos en la guerra. Yo tuve el privilegio de tener una vida prácticamente normal como integrante de una familia. No así mis tíos biológicos maternos, que estuvieron en matrimonio con una niña pequeña, que estuvieron escondidos detrás de una pared en una casa de una familia polaca cristiana. O sea, son vidas
vaya la redundancia, vividas de distintas formas. Ahora, mi llegada al Uruguay se dio por lo siguiente. En el Uruguay vivían, antes de la guerra, el único hermano paterno, mucho antes de la guerra, que había llegado al Uruguay buscando nuevos caminos. Por el otro lado, vivía familia de mi parte materna. Por lo tanto, teníamos dos opciones: ir al Uruguay o ir a Australia, donde parte de mi familia política vivió o se trasladó después de la guerra a Australia. El destino fue Uruguay, con un intervalo de casi un año viviendo en París. En el 47, el 10 de noviembre del 47, desembarcamos vía Marsella en el barco Campana en el Uruguay. Muchísimas gracias, Gisa. Y bueno, dicen que todo comienzo es difícil. ¿Cómo fue tu vida, la llegada en Uruguay? Tenías apenas cerca de 7 años. Justo cumplí 7 años cuando llegué al Uruguay. Llegué en noviembre y en marzo ingresé a una escuela pública, en marzo del 48, hay que destacar que el Uruguay es un país laico, por lo tanto, no había racismo, ni había diferencias culturales. Era gracias en esa época del gobierno ballista que lo definió de esa manera. Y éramos todos iguales, en la misma escuela, en el mismo salón, éramos sobrevivientes, hijos de cantantes famosos, escultores famosos, políticos, cancilleres, éramos todos iguales, era una mezcla de todos. Y eso para mí fueron los mejores años de mi llegada al Uruguay. Y esta prima tuya que se volvió como una hermana, tú desarrollaste una conexión especial con ella, ¿no es cierto? En el seno de tu familia, digamos ahora de tus tíos, estás en un nuevo hogar. Claro. Y esta prima... Es muy difícil para mí poder vivir, poder internarme en mi mente, porque fíjate que yo me sacaron de mis padres biológicos, fui a parar a un segundo hogar cristiano que me trató muy bien durante 5 años y medio. Después de ahí me arrancaron de ese hogar y fui a parar a otro hogar que era parte de mi familia biológica, que eran mis tíos maternos. O sea, es muy difícil para un ser humano tantos cambios en la mente y poder asumirlos, poder vivirlos. Lo que sí sabía ya que era huérfana. Eso lo tenía claro. Tenía fotos de mis padres biológicos, pero nada más. Ahora que mencionas eso, quería yo preguntarte si durante tu estancia en el Uruguay tus tíos te contaron sobre tu pasado, si acaso susurraban entre ellos o había silencio en la casa. Mira, la mayoría de los sobrevivientes, y nosotros no somos la excepción, callábamos, no hablábamos, no queríamos hablar del pasado. Y desgraciadamente muchos sobrevivientes se fueron de este mundo sin que su familia conozca su historia. ¿Y cómo te sentías tú al no poder hablar de estas cosas? Yo no quería hablar, no quería saber de mi pasado, no tenía como un bloqueo en mi cabeza que me impedía querer saber mi propia historia. Quería vivir el presente y qué me deparaba el futuro, pero ya más del pasado no quería saber. Gracias, Gisa. Después de varios años, y bueno, ya en tu juventud, conociste a quien sería tu esposo, Isaac,
y tuviste 2 hijas. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo formaste tu familia? Tuve la suerte de encontrar un gran compañero en mi vida, uruguayo, de familia judía, cuyos padres también habían sido sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial y llegaron al Uruguay muchos años antes. Durante 65 años fue mi compañero de vida. Gracias a él tuve 2 hermosas hijas, formé una hermosa familia, me dio el apoyo intelectual y emocional al cual yo carecía, porque la mayoría de los sobrevivientes somos muy para adentro, no expresamos nuestros sentimientos. Y así fue cuando nació mi primer hija. Hay que ponerle un nombre. Y a mí se me ocurrió Estefanía. Mi esposo me dice, Estefanía no es un nombre uruguayo, no tiene nada que ver con el Uruguay. ¿Pero por qué quieres ponerle este nombre? No sé, me gusta, pero no me preguntes por qué, porque no sé. La historia después demostró en el futuro que mis papeles falsos en la casa de esa familia Schlonda, yo me llamaba Estefanía Jinkoviak. Eso nunca lo supe hasta el reencuentro en el 2008 con la familia de Danusia. Muchas gracias, Gis. Ahora vamos a llegar a ese momento del reencuentro tan emocionante. Pero antes, bueno, dices que tú no hablabas y no preguntabas. Sin embargo, hubo un momento en tu vida en el que hablaste. ¿Nos puedes contar cómo fue ese momento para ti? Yo durante muchísimos años no hablé, repito, al igual que la mayoría de los sobrevivientes. Un día, un productor uruguayo hizo un documental sobre los sobrevivientes de Treblinka y ahí estuvieron presentes los sobrevivientes de Treblinka que estaban vivos en el Uruguay. Obvio, eran todos prácticamente de la misma generación. Sus historias de vida eran similares, pero él sabía que yo en mi pasado, mi madre había fallecido en Treblinka. Entonces me pidió que yo formara parte de esa producción. Después de un tiempo de mi negación desde el principio, porque yo no hablaba, yo no quería hablar, hasta el final me convenció y fui parte de ese documental. Y el interés de él era, porque yo en ese entonces era una bebé, por lo tanto mi historia era muy diferente a la historia de todos los sobrevivientes presentes de Treblinka, y por lo tanto era un plus que le daban al documental. Luego de muchos años se formó un comité dentro de la cultura del Uruguay, entre escritores, periodistas, que decidieron seleccionar varias películas cuyos temas eran contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, toda forma de discriminación. Y veo en el programa que me llega a mi casa que una de las películas elegidas es esa, a pesar de Treblinka, que fue galardonada en el Uruguay. Yo veo el programa y le digo a mi esposo, quiero ir. Y esa película se iba a proyectar en una hermosa iglesia que yo nunca había entrado y que era una edificación preciosa que me impactó muchísimo. Decidimos, después de una pequeña conversación con mi marido,
de acudir a ver esa película, porque lo que a mí me interesaba, no ver la película de vuelta, porque yo la conocía, sino lo que a mí me interesaba era la reacción del público gentil frente a ese documental. Llegamos a la sala llena, nos sentamos mezclados entre el público, y cuando se va a proyectar la película, el proyector se rompió y la película no se pudo proyectar. Los organizadores del evento vieron que entre el público estaba yo presente y me pidieron que suba a hablar sobre la película. Yo no hablaba. Para mí fue muy duro, después de mucho forcejeo, subir a un escenario como este, frente a un público como este, y hablar. Y yo ya era una adulta. Y ahí, después de un percance físico, emocional que tuve, logré hablar. Y hablé, como lo digo siempre, no hablé con la cabeza ni con el raciocinio, hablé con las vísceras. Y desde que empecé, no paré de hablar. Y eso fue el comienzo de una nueva Giza. Muchísimas gracias, Giza. Muy lindo y muy conmovedor, que tiene que ver con tu familia adoptiva. Tú decías antes que tú lo único que sabías cuando llegaste al Uruguay es que eras huérfana. Sin embargo, lograste restablecer contacto después de varias décadas con esta familia adoptiva. ¿Nos puedes contar cómo fue esto? Eso fue algo fantástico, porque es de no creer que te busquen alguien durante 65 años por el mundo que quieran saber si tú vivís, qué es de tu vida, si falleciste, si formaste familia, si tenés hijos. Bueno, eso fue el deseo de Danusia durante 65 años. Eso no es de una familia cualquiera, no lo hace ni siquiera un familiar biológico. Eso te da el estatus de qué clase de familia yo estuve viviendo durante mi primera niñez. Y bueno, cuéntanos cómo fue entonces que se reconectaron. Bueno, a través de una familiar mía, de apellido Alterman también, que junto con su esposo viajó a Varsovia por temas económicos, por temas de trabajo. Ella, que es muy familiera y buscar su árbol genealógico, mientras su esposo se fue a trabajar, ella se fue al Centro Documental Judío de Varsovia para buscar si después de la guerra existe en el mundo, en algún país del mundo, alguien con el apellido Alterman. Le dijeron que no había nadie registrado con ese apellido. Lo que ella hizo fue poner sus apellidos de todos los integrantes con el apellido Alterman que vivían en el Uruguay, y me incluyó a mí, sin que yo lo supiera. Por el otro lado, Danusia, que ya era una adulta mayor, le dijo a su familia: mi vida la tengo resuelta, pero hay un cabo que todavía no lo terminé de cerrar. No sé qué pasó con Stefcha, no sé qué es de la vida de ella, porque las cartas que yo le mandé durante 65 años nunca me fueron contestadas. Esas cartas yo nunca las recibí. Entonces, Yolka, una hija de Danusia, fue al Centro Documental Judío de Varsovia para preguntar si sabían de la existencia de Gisela de Giza Alterman. Y le dijeron que sí,
que habían pasado familiares y habían dejado sus nombres y sus direcciones en el Uruguay. Y de esta manera se produjo a través del Centro Documental Judío el contacto con Danusha. Vamos a ver en este video hablar a Yolka, la hija de Danusha, i también a Danusha. Ja słyszałam o Stefci już od dzieciństwa. Zawsze ten temat się pojawiał, rodzice opowiadali, mama opowiadała o czasach okupacji, także o Stefci też słyszałam. I też wiedziałam, że babcia szukała kontaktu i moja mama zaraz po wojnie, kiedy już Stefcia wyjechała do Urugwaju, ale tego kontaktu nie było. I przy kolejnych rocznicach wybuchu powstania w getcie ten temat wracał. Któregoś dnia moja mama powiedziała, że wszystko już sobie w życiu uporządkowała, niedługo skończy 85 lat, czyli to było 4 lata temu. I porządkuje zdjęcia, porządkuje różne dokumenty i ma jedną rzecz nieuporządkowaną. Nie wie, co się dzieje ze Stefcią. I wtedy w jakimś czasopiśmie znalazła taki artykuł, w którym była opisana historia dziecka żydowskiego, które się po 40 latach odnalazło. I mówi, no to już ponad 60 lat minęło, ale może by się jakoś dało przynajmniej dowiedzieć, gdzie, czy przeżyła, czy wyszła za mąż, czy ma dzieci. No i ja powiedziałam, no muszę mamie pomóc, tą jedną ostatnią rzecz uporządkować. Wszystkie dokumenty, które moja mama miała, zdjęcia, kartkę z adresem właśnie w Montevideo pisany ręką cioci Stefci, wszystkie dane, które miałam, wzięłam i poszłam w Warszawie do Instytutu Historii Żydów. No słuchaj, Stefciu, moje ty kochane, ja jestem tak zadowolona, że ty telefonujesz i że możemy z sobą rozmawiać, że nawet sobie nie wyobrażasz. Gisa, entiendo que esta llamada detonó un encuentro muy emotivo entre tú, Danusha, la familia de Danusha, tu esposo. Cuéntanos sobre ese momento y qué significó para ti. Para mí fue un shock emocional muy grande, porque en un segundo se me vino en presente todo mi pasado, que yo desconocía, que nunca quise conocer, y me apareció mi verdadera historia. Y el temor mío, que siempre lo tenía dentro, era que yo no quería saber del pasado. Y en el primer contacto telefónico con Danusha, cuando ella me dijo, querida mía, ¿cuándo te voy a tener en mis brazos para abrazarte y besarte cuando eras chiquita? Y mi respuesta fue, yo no quiero viajar a Polonia, allá la gente es mala. Y ella con su sabiduría me contestó, querida mía, gente buena y mala hay en todas partes del mundo. Muchas gracias, Gisa. Enseguida veremos algunas imágenes de este reencuentro y también del reconocimiento que Yad Vashem le otorgó a Danusha como justa entre las naciones. Bueno, pues
Ya encaminándonos hacia el final de esta entrevista, yo tenía 2 preguntas para ti. Sin embargo, tú nos has pedido que te demos oportunidad de hablar libremente sobre algo que tú quieres compartirle a la audiencia. Entonces, adelante. Hace muchos años, en un acto de Yad Vashem, de Yom HaShoah, yo escuché unas palabras, unas frases que me grabaron y que después del fatídico 7 de octubre son plenamente actuales. Y esas fueron las palabras. Lo opuesto al bien no es el mal, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia. Y yo tengo un sueño. Mi sueño, ver un mundo mejor, un mundo sin guerras, sin terrorismo, de paz, que las personas que estén comunicadas en paz, en alegría, que sean un mundo feliz, un mundo al cual hoy en día no accedemos. Y después del 7 de octubre, el miedo volvió hacia mí. Mi sueño es poder conocer, si no yo, que ya tengo 84 años, por lo menos las generaciones sucesivas que nos siguen, que puedan gozar de un mundo mejor, sin terrorismo, sin xenofobia, sin guerras. Paz para todo el mundo. Muchísimas gracias, Giza, por ese tan importante y real, ¿no?, mensaje en tiempos como los que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, los que te tocaron a ti y los que nos tocan ahora a toda la humanidad. Bueno, pues para cerrar esta bellísima entrevista que nos acabas de compartir, tenemos 2 sorpresas para ti. La primera es un mensaje de una persona muy especial que vive en Polonia y que hoy no pudo acompañarnos, pero está presente de corazón. Dear students and guests, I am honored to be with you today at this special ceremony as we remember those who suffered in the Holocaust. My name is Jolanta. I am the daughter and granddaughter of those who saved Giza, a little girl from Warsaw Ghetto, and today she is there with you. Stefcia was the name given to her for safety, and that is what we still lovingly call her. I feel so touched that you, young people, will hear Stefcia's story firsthand today. As you listen to the memories shared at this memorial, you will hear about experiences that will move your hearts. We must keep these stories alive to prevent such terrible things from ever happening again. The world's future is in your hands. Even though many places in our world face hard times and danger, I keep believing in peace. What you do and what you say can help create a better world for all of us. Thank you for remembering and have a good ceremony. Stefcia, we are all with you here in Poland. Bellas palabras. Y bueno, la segunda sorpresa que tenemos para ti es un mensaje que viene desde Uruguay. Ellos son, como tú dices, la continuación de tu vida, que los nazis quisieron borrar, pero que la historia no lo permitió. Hola Ma, ¿cómo estás? Bueno, no estamos ahí físicamente, pero estamos ahí de corazón, como lo hemos estado siempre. Esperamos que haya salido muy linda la charla, que hayan todos podido disfrutar de tu historia, que es única,
y que bueno, que también esa historia obviamente que está metida en nuestro ADN, nos hiciste crecer de una manera muy distinta y eso se agradece también por tu ejemplo de resiliencia, de fuerza, de amor. También fue un proceso donde en esa crianza fuimos descubriendo contigo, cuando tú te enteraste a tus 60 años, el cambio que había sido tu vivencia gracias a la familia que te había adoptado, de la forma que te habían criado. Bueno, nada, agradecerte, haberte acompañado en todo eso. Bueno, aprovecho la oportunidad, Gisa, para agradecerte que me recibiste de la mejor manera hace más de 30 años. No soy tu hijo de sangre, pero doy fe que siempre me trataste de tal forma y bueno, todo lo mejor y bien merecido el reconocimiento que te están haciendo en este momento. Hola, somos Cami y Sandy, las nietas de Gisa, que les debe de haber dado a todos los que están acá escuchándome tremenda charla hoy, ya que su historia es un ejemplo a seguir, ella es un ejemplo a seguir. Estamos muy orgullosos de todo lo que lograste, Agu, hasta dónde llegaste, lo fuerte que sos como persona y nada, realmente agradecerte todo lo que haces por nosotros, que estamos más que orgullosos de vos. Y bueno, Santi, a ver, habla un poco. Soy decidido a muerte, lo más importante. Siempre después de un partido hablo con vos para opinar del partido, de todo, y terminamos charlando de cualquier cosa. Sos re buena abuela y te queremos mucho. Te queremos mucho, 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 Agu, y espero que hayas aprovechado esta oportunidad de contar tu historia porque es única. Y nada, esperemos que a la vuelta te veamos ya pronto. Te queremos mucho. Te queremos. Agradecemos a la señora Gisa Alterbein y a la doctora Yael Simán por esta maravillosa entrevista, que todos recordaremos como un testimonio de valentía, resiliencia humana, amor y esperanza. Señora Gisa, gracias por abrir su corazón y permitirnos aprender de usted. A continuación, encenderemos 6 velas en recuerdo de los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. Por todos aquellos que, como los padres de la señora Gisa, no lograron sobrevivir. Por las familias que fueron separadas y no tuvieron la suerte de reencontrarse. Por todos los justos entre las naciones, como la señora Danusha y sus padres que lograron salvar vidas judías. Por todos aquellos que se levantaron en contra de su enemigo. Para encender la penúltima vela, invitamos a Débora Goldfarb, hija de la señora Gisa. Por las próximas generaciones, que son y seguirán siendo guardianes de la memoria del Holocausto. La última vela, la señora Gisa, la encenderá acompañada de una alumna de primero de primaria de nuestro colegio, quien hoy tiene la misma edad que tenía la señora Gisa cuando se separó de su familia adoptiva polaca que le salvó la vida. Por todos los niños y niñas que, como la señora Gisa, perdieron a sus padres,
pero tuvieron el coraje y la resiliencia para rehacer sus vidas. Hoy encenderemos una vela más, la vela de la esperanza, en honor al pueblo judío, para pedir por el regreso a casa con vida de todos los rehenes y por la pronta paz en el Estado de Israel y en Medio Oriente. Invito al ingeniero Mario Nizan, presidente del patronato del Colegio Olami Ort, a encender esta vela. Para culminar con el evento, solicito al público ponerse de pie para entonar el himno de Israel, el Atikva, que en español significa la esperanza.